Gracias al Señor por historias de influencia. Los invitamos a que al terminar la reunión puedan bajar y ahí están las historias. Hay un pequeño galería fotográfica donde podemos ver las historias de lo que está pasando a través de nuestros misioneros, historias de influencia, historias de jóvenes a través de las universidades con Carlos Cuervo en CRU, de Young Life, Alejo Maldonado, en las comunidades indígenas con los Medina, los Calvo, Caro Suárez, historias en Papúa, Nueva Guinea, a través de Kurt y Johanna, y una cantidad de historias. Gracias a Dios estamos en todos esos lugares. Gracias al Señor y estamos compartiendo de Jesús, llevando el mensaje de salvación. Historias de influencia, pequeñas, grandes historias de influencia. Hoy quiero contarles una historia, una pequeña, gran historia de influencia. ¿Quién ha leído el libro de Segunda de Reyes en la Biblia? A ver, Segunda de Reyes está en la Biblia. ¿Alguien lo ha leído? Bueno, yo espero que ustedes se animen al salir de acá y quieran leer. Hay unas historias impresionantes, interesantísimas, de verdad, que ojalá usted quede iniciado a seguir leyendo. Por ahí están repartiendo Biblias. Si usted quiere una, levante la mano. Si no, también en el celular, si usted está en la lista de difusión de la iglesia, le llega el bosquejo para que lo hable en YouVersion. Si no, escriba al teléfono que ha salido siempre varias veces allí para que lo incluyan, por favor. Una historia que aparece en Segunda de Reyes, una historia que quiero que usted, por favor, la siga con atención. Vamos a leer la palabra de Dios y a ver esta historia en detalle. Vea, eso ocurrió hace muchos años. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que los sirios era el imperio de turno poderoso y estaba asolando a los otros pueblos. ¿Y qué pasó? Vea lo que dice la Biblia. En Segunda de Reyes, capítulo 5, si usted lo tiene ahí, lo puede abrir o lo puede ver aquí en pantalla. Vamos a proyectar el texto. Dice lo siguiente, vea. Naamán, jefe del ejército del rey de Siria. Ese era Naamán. Cuando usted escuche de Naamán, ese nombre aparece algunas veces en la Biblia. Era jefe, no era cualquier tipo, era jefe del ejército del rey de Siria. Era un hombre de mucho ¿qué? Prestigio, y gozaba del favor de su rey porque por medio de él el Señor le había dado victorias a su país. Interesante que menciona el Señor porque Dios todopoderoso es soberano en la tierra y él había permitido esto. Era un soldado valiente, pero estaba ¿qué? Enfermo de lepra. Mire ahí cómo empieza la historia. Un hombre prestigioso, famoso, guerrero, soldado de estos especiales del rey. Pero el hombre tenía lepra. Muchas enfermedades de la piel en aquella época, la ciencia no estaba tan avanzada, realmente a todas las metían en el nivel de lepra y por eso se habla como de tipos de lepra. Al parecer la lepra de este tipo no era cualquier lepra porque era un hombre que tenía poder económico, político, y este hombre con todo el recurso que tenía a su alcance, ni él ni su rey habían podido con la lepra de este hombre. ¿Usted se imagina si usted se pusiera en las sandalias de Naamán, poderoso, prestigioso, famoso, rico, pero leproso? Uno diría, oiga, la felicidad no es completa, ¿cierto? ¿Sí o no? Leproso, y la lepra, recuerden, era algo que estigmatizaba a la gente de tal manera porque los aislaban. Pero era una contradicción, por un lado aislado, por un lado marginado, pero por otro lado era alguien también reconocido por su valor y por las victorias que había él logrado. ¿Qué pasa con este hombre? Sigamos leyendo la historia. Vea lo que dice la Biblia. En cierta ocasión, los sirios, recuerda que Naamán era sirio, que habían salido a merodear, capturaron a una muchacha israelita y la hicieron ¿qué? Criada de la esposa de Naamán. Piensa aquí en este otro personaje. La muchachita de la cual ni siquiera se menciona el nombre. Simplemente dicen una muchachita, pero era israelita, del pueblo de Dios. Y este Naamán sale a merodear y la capturan y se la llevan de esclava, de sierva. Por favor, si Naamán era un hombre que en sus momentos de soledad se encontraba consigo mismo pensando, ¿por qué soy leproso? ¿Por qué la felicidad no puede ser completa? ¿Dónde puedo encontrar ayuda? Piensen en la muchachita, en la israelita.
del pueblo de Dios, esta muchachita, ¿cómo creen que oraría? ¿Se imaginan ustedes? Si usted fuera esa muchachita, ¿cuál sería su oración? Diría, Señor. ¿No le reclamaría al Señor diciéndole, Señor, ¿por qué? ¿Sí o no? O usted no oraría así, diría, no, Señor, tú eres soberano y estás en control de todo. Esta muchachita, si uno se pone a pensar, era una niña que había sufrido. No sabemos, no nos dan detalles, no sabemos si los papás los habían matado, no sabemos si los papás estaban por otro lado también como sirvientes, no se sabe. No nos dice el relato bíblico y no nos da más detalles, pero de una cosa sí estamos seguros, esa muchacha había sufrido y un sufrimiento grande. Algunos dicen de pronto era una criada consentida, la tenían muy bien cuidada y todo lo que usted quiera, pero dígame, estaba sirviendo. Estaba de sirvienta. ¿Cómo se sentiría usted que su hijo se haya llevado cautivo o su hija y sirvienta de un tipo de estos que le hizo daño a su pueblo? Uno piensa en esto y dice, oiga, ¿por qué? ¿Por qué el pueblo de Dios tenía que estar sufriendo todas estas cosas? Si uno comienza a mirar toda la historia, en la historia de la salvación, uno ve que Dios usó a los sirios para disciplinar a su pueblo en un momento. Pero quiero que siga leyendo la historia. Vea lo que sigue en el relato. Dice, un día la muchacha le dijo a su ama, a la esposa de Naamán, ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, Samaria la capital de Israel, porque él, ¿qué cosa? Lo sanaría de su lepra. Oiga, esto a mí me llama profundamente la atención, porque si yo fuera la muchachita y veo al desgraciado este que le hizo daño a mi pueblo y me trajo aquí cautivo, y usted lo ve leproso, ¿usted qué pensaría de verdad? No se ponga espiritual aquí a decirme, no, yo estaría en paz. De verdad, ¿usted qué sentiría? Lo miraría y diría, ¿sí o no? Si la lepra de esas graves que se le caía un pedazo de piel y que se le siga cayendo y quiero ver cómo se le cae la nariz y se le cae la cara y que se le caiga hasta las nalgas al tipo, sí, pero que ¿sí o no? Usted estaría como de pronto con ese dolor, de pronto más espiritual, para no ser tan carnal con eso que se le caiga todo, ¿sí? De pronto usted diría, juicio de Dios sobre este cruel y sanguinario guerrero. Es el juicio de Dios sobre él, esa lepra. Me llama la atención que la niña le dice, hay un profeta en mi pueblo. Y cuando le está diciendo el profeta, el énfasis no está en el poder del profeta, sino en el Dios al cual adora el profeta. En pocas palabras lo que está diciendo es, vaya a mi pueblo, que ahí hay un Dios que lo puede sanar. Su plata, su poder no pudo, mi Dios sí puede. Me hace pensar que esta niña que había sufrido un quebranto muy grande, no sabemos de qué magnitud, pero de hecho fue grande. No tenemos detalles, porque ya es doloroso que la hayan separado de su tierra, de sus amigos, de su parentela, para llevarla de sirvienta. Y a eso usted puede imaginar cuántas cosas más puede haber sufrido. Pero esta niña, lejos de tener rencor, resentimiento, dolor, le dice a Naamán dónde puede encontrar a alguien, dónde puede encontrar sanidad. ¿No les llama la atención? Es interesante pensar en el corazón de una niña, cuando en cualquier ser humano de carne y hueso, como usted y como yo, lo que habría sería dolor, amargura. Ella más bien le dice, vaya, que yo sé dónde puede ser sanado. Y vea la historia continúa, vea lo que dice. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Siria le respondió, bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Llama también la atención que el rey de Siria no le dice a Naamán, oiga, Naamán, reaccione. Una muchachita le da un dato de estos y usted le va a hacer caso. Cosa tan ridícula. Pero vea lo que sigue, el versículo siguiente. Y así Naamán se fue llevando 30,000 monedas de plata y 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa. No eran mudas de ropa para él que estaba leproso y necesita cambiarse, no. Era ropa para regalar a cambio de su sanidad. Y esa cantidad de plata que se menciona es tremenda.
Algunos han hecho cálculos actuales. La Nueva Traducción Viviente habla de 340 kilos de plata, 68 kilos de oro. Si usted multiplica por el gramo de oro en Colombia, eso le da una cantidad de más de 8.000, casi 9.000 millones de pesos. El tipo con toda esa plata y con toda esa ropa, y no era cualquier ropa, yo no imagino, no era así ropa sencillita, Arturo Calle, no, eso debe haber sido muy fino. Ropa fina del rey de Siria, o sea, el rey estaba mandando ropa para, de alguna manera, agradecerle a ellos por la sanidad que esperaban que ocurriera en este famoso Naamán. ¿Y qué pasa? Vea la historia. Sucede que la carta que le llevó al rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de su lepra. Vea cómo el tipo no pide por favor ni nada, porque era el rey que estaba teniendo toda esa hegemonía en toda esa región. Cuando la carta llega, vea lo que sigue. Dice: al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó. Eso de rasgarse las vestiduras es señal de dolor, de frustración, de quebranto, de luto, de duelo. En aquella época, por favor, que nadie se rasgue las vestiduras, menos las damas. Pero era una señal de frustración y dolor. Y él, entre ese dolor, dice, se rasga y dice: no es posible. Y vea lo que dice: ¿acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando. Vea cómo interpreta el rey de Israel. El hombre no quiere aquí la sanidad de su oficial, lo que quiere es buscar un pretexto, como yo no voy a poder, no soy Dios. Viene y otra vez, tenga, y me da en la cabeza. Y el tipo, en esa frustración, todos se enteran y llega esto a noticias de quién. Vea el siguiente texto, el versículo, seguimos con la historia. Dice el siguiente versículo: cuando Eliseo, hombre de Dios, el profeta, Eliseo, un profeta en Israel, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Ahora trate usted de pensar en pobre Naamán. Llega con todo su oro, con toda su gente, llega ante el rey, como quien dice: yo vengo a hablar aquí con el gato, no con los ratones, ¿cierto? Y el rey le dice: vaya con Eliseo. Llega a la casa del rey y el rey le dice: vaya a la casa de Eliseo. Yo no creo que Eliseo tendría una casa tan bonita como la del rey. Llega a la casa de Eliseo y siga leyendo la historia. Vea lo que pasa y nos narra el texto bíblico. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, su oro y su plata y sus vestidos, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Yo creo que ahí ya Eliseo ya estaba medio frustrado, ¿cierto? Porque de palacio a casa de un profeta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, que era peor que el río Bogotá. Así tu piel sanará y quedarás limpio. Imagínense la escena. Llega el oficial Naamán, donde el rey lo manda donde Eliseo, y Eliseo le manda un mensajero. Ya usted siente como cierto desplante, ¿verdad? ¿O no? Y le dice el mensajero: ve y báñate en el Jordán, un río, mejor dicho, donde... Yo creo que Naamán habrá pensado: yo estoy leproso, de ahí salgo, pero peor, ¿sí? ¿Y cómo reacciona Eliseo? Naamán, vea cómo reacciona. Dice: Naamán se enfureció. ¿Usted qué diría? No era para menos así. ¿Qué hubiera hecho usted en lugar de Naamán? Yo me pongo a pensar, Naamán era un hombre prestigioso, pero también creo que tenía grandes luchas con su autoestima por este tema de la enfermedad, una enfermedad muy tenaz en aquella época. Dice: se enfureció y se fue, ¿cómo? Quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente y no que mandaría un sirviente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. Pero no, él estaba furioso. Y vea lo que dice el texto, el versículo siguiente: ¿acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar, no son mejores que todo el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y ¿qué hizo? Y se marchó, se fue bravísimo.
Y yo sé que aquí muchos dirían, oiga, pero es que no era para menos. Me dice, el hombre va con oro, plata, con toda esa fortuna, llega donde el rey lo manda en Eliseo, Eliseo le manda a un siervo y le mandan a hacer una cosa así tan boba como zambullarse en un río. Yo digo, esas estrategias que aparecen en la Biblia no le llaman la atención. Métese en el Jordán 7 veces. ¿Se acuerdan también de darle 7 vueltas a Jericó? Los métodos de Jesús, ¿se acuerdan? A mí me llama uno mucho la atención cuando Jesús escupe, hace lodo, le unta los ojos, uno diría, Señor, ¿qué se va? ¿Sí? ¿Por qué? Los métodos tan poco convencionales. ¿Sabe por qué? Para doblegar el orgullo en el corazón del hombre y que el hombre humillado acepte que necesita del Señor. Doblegar el orgullo en el corazón del hombre es tenaz. Somos tan orgullosos, tan prepotentes en el foco. Cada uno dirá, no, yo soy humilde. Todos somos unos más orgullosos que otros, pero todos sufrimos de eso, porque es parte de nuestra naturaleza caída y pecadora. ¿Y qué pasa con el relato? Vea lo que dice. Síganle, mire. Entonces, sus criados, me llama la atención este contraste. La niña, una criada que habla. Ahora los criados dan otro consejo. Qué diferente al consejo de los reyes. Dicen, los criados se le acercaron para aconsejarle. Le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo complicado como esas cosas que a veces la gente manda, mezcle un poco de ajo con algarrobina y échele el miel y luego nuez moscada, licúelo todo con 2 yemas de huevo y un cangrejo, sí, tómenselo en ayunas, cosas raras que la gente se inventa. Si le hubiera mandado a hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? ¿Cuánto más, con más razón, si lo único que le dice a usted es que se zambulla y así quedará limpio? El hombre como que lo piensa, lo medita y dice, ¿será? Pues, ¿qué pierdo? Y vea lo que hace. Dice el texto, así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió. Yo creo que para eso fue una humillación tremenda para él. Yo no sé cómo entró él al Jordán. Yo quisiera, bajó así de pronto, no sé. Pero bajó al Jordán, se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado el hombre de Dios. ¿Y qué dice? Y su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Aquí el protagonista principal es el Señor. Es Dios Todopoderoso. Había muchos leprosos en Israel en aquella época. ¿Y por qué es sanado un sirio, un extranjero? Como dice Jesús en Lucas capítulo 4, había muchas viudas en el tiempo de la hambruna, en la época de Elías, pero Elías fue mandado a una viuda de Sarepta de Sidón, cuando había muchas viudas en su pueblo, porque Dios manifiesta su poder donde quiera que haya un corazón dispuesto. A veces pensamos que el Dios es para nosotros, como pensaban los judíos, los israelitas, y el Señor tiene que decirles todo esto. Y podemos pensar como que tan cerca, pero a la vez tan lejos. Esa gente del Nuevo Testamento al cual Jesús le dice estas cosas, se sentía muy cerca, pero estaba muy lejos. Dios obró aquí una sanidad, porque el hombre se humilló y obedeció. Los de medios nos ayudaron con un pequeño video que yo quiero que ustedes lo vean en este momento. Muy cortico, pero por favor, suéltenlo y podamos disfrutarlo.
Y Naamán volvió ante Eliseo y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra. No hay Dios sino en Israel. Por eso mire el versículo 15, dice: luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Un hombre como este reconoció que no había otro Dios, sino el Dios en el que creemos, porque una niña se atrevió a hablar. La influencia de una pequeña niña en un hombre como este, para que reconozca que no hay otro Dios. Y lo que quiero que pensemos en esta tarde ya, que hay 3 lecciones que quiero que puedan quedar en nuestro corazón de esta historia. 3 lecciones para recordar y aplicar a la vida. Quiero que piense en esta primera lección. Enseñanzas para recordar. Dios quiere y puede usar a cualquier persona fiel para grandes planes de influencia, solo si ésta hace su parte. Esa muchachita hizo su parte, tuvo valor, tuvo coraje, tuvo fe también. Yo creo que la niña debió haber estado hasta orando: Señor, por favor, obra una sanidad en este hombre. ¿Se imaginan si no hubiera pasado nada? ¿Cómo quedaba la niña? Ella creyó, tuvo el valor de hablar. Le debe haber costado mucho, tanto que ni siquiera se atrevió a hablarle a Naamán, sino cogió a la esposa. Quiero que piensen esto. Dios quiere y puede usarnos a usted y a mí para grandes planes, solo si hacemos nuestra parte. Queremos ver una Colombia cambiada, diferente. No estamos aquí en un momento religioso solo para engordar espiritualmente y salir de aquí animados para estar mejor. Estamos aquí para crecer, alabar al Señor juntos como una gran familia, recargarnos espiritualmente, para decirle a la gente que solo en el Señor hay esperanza, como lo hizo esa niña. Solo va a cambiar la sociedad ante tanta desgracia en la que vivimos hoy. Tantos matrimonios que se acaban, familias destruidas, tantos muchachos que se suicidan, la depresión sigue subiendo, la tasa de índice de suicidio también, las estadísticas que nos mostraba Juan Diego con los muchachos que ellos trabajan. Tanta desgracia en nuestra sociedad a causa del pecado, y no hay otra salida sino solo Jesús. No hay mayor propósito. Si usted sabe de algo, escúcheme bien, sabe de algo que le puede dar al ser humano un mayor propósito para vivir, dígalo. No hay otro sino Jesús. Por eso es que me entusiasma ver cómo una muchachita tiene el valor de hablar. Y es lo que creo que nosotros hoy tenemos que hacer: decirle a la gente: ponga sus ojos en Jesús. Solo Él tiene palabras de vida eterna. Lo segundo que quiero que recuerde es, como una enseñanza, que hay un proceso que muchos de nosotros hemos vivido y seguiremos viviendo. Es un proceso de grandes quebrantos, restauración, influencia. Llegan quebrantos a la vida. Dios, en sus procesos pedagógicos con cada uno de nosotros, a veces permite que cosas como esas sucedan. ¿Por qué le pasó a la niña eso? ¿Por qué la niña tenía que haber vivido toda esa situación? Sí, el pecado de su nación, el pecado de su pueblo, pero situaciones duras, grandes quebrantos, que cuando pasa uno por un proceso de restauración, luego Dios nos utiliza para planes de influencia. Lo mismo que Naamán, un quebranto como el que él vivió, tuvo que ser restaurado, humillado y luego usado, no sabemos cómo. Dios usa poderosamente a aquellos a los que primero pasan por este proceso. Y lo tercero que quiero que piense es que la fe se evidencia en obediencia. Si uno cree, uno actúa. Si uno cree, uno se mueve, uno lo hace. Creer que me mueve a obedecer. Por eso quiero animarle que usted pueda tener el valor, el coraje de compartir su historia con otras personas. Cuando conocí a Jesús, yo era un pelado muy joven, 16 años, y me daba temor compartir mi historia con otros, porque tenía el temor que se burlaran, que van a decir de uno, bobadas, como lo que la gente suele decir: se volvió loco, le van a sacar la plata y un montón de bobadas más. Quiero animarle a que usted comparta su fe y quiero enseñarle brevemente cómo compartir su historia en 15 segundos. Así es breve. Que usted en estos 3 minutos aprenda cómo compartir su historia, su testimonio en 15 segundos. Que cada vez que alguien le diga: ¿y usted es cristiano? ¿Y por qué?
De pronto sale hoy y se encuentra con la familia. ¿De dónde vienen? De la iglesia. ¿De la iglesia? ¿Y por qué? Usted pueda en 15 segundos responder. ¿Cómo? En estos 4 pasos muy sencillos. Vea el primero. El primer paso es que usted responda, empiece de esta manera. Usted lo completa ya con sus propias palabras. Empiece con, hubo un tiempo en mi vida. Hubo un tiempo en mi vida. Puntos suspensivos. Añada cómo fue su vida antes de conocer a Jesús. ¿Cómo fue su vida antes de conocer a Jesús? Alguien podría decir, hubo un tiempo en mi vida en que estaba refugiado en el alcohol. Hubo un tiempo en mi vida en que vivía muy triste y solo. O alguien, cosas buenas. Hubo un tiempo en mi vida que solo me dedicaba a estudiar y trabajar. Hubo un tiempo en mi vida que solo me dedicaba al deporte y a hacer plata. No sé, ¿cuál fue su vida? ¿Cuál es su historia antes de conocer a Jesús? Solo mencione 2 aspectos, porque son solo 15 segundos. Yo podría decir, hubo un tiempo en mi vida de una profunda tristeza y me refugié en el estudio y en el trabajo. Hubo un tiempo en mi vida. Lo segundo es poder decir, pero conocí a Jesús y decidí seguirle. Lo pongo en blanco porque ahí no tiene que añadir nada. En lo amarillo sí, añada su historia. Yo no puedo cambiar su historia. Lo tercero, poder decir, ahora Él es. Yo se añada lo que Él es para usted. Si usted ha tenido un encuentro con el Señor, usted tiene una historia para contar. Mi historia sería, hubo un tiempo en mi vida de profunda tristeza. Y podría seguir ampliando porque mis padres se estaban separando y en una situación difícil. Pero corto, 15 segundos. Hubo un tiempo en mi vida de profunda tristeza donde me refugié en el estudio y en el trabajo. Pero conocí a Jesús y decidí seguirle. Y Él cambió mi tristeza en alegría, en gozo y en propósito para vivir. Y ahora es mi mejor amigo. Ese tercer punto va a ser un contraste con el primero. ¿Qué ha hecho el Señor en usted? ¿Qué es lo que ha hecho en usted? Y por último termina diciendo una pregunta para que el otro responda. ¿Tienes una historia como la mía? Así de sencillo. Haga el esfuerzo. Piense usted ahora. La primera, punto 1. Hubo un tiempo en mi vida y piense. ¿Ya pensó? ¿Qué diría usted? Si usted me dice, no, yo no tengo nada que decir, o sea, Dios no ha hecho nada en su vida, algo. Puede ser bueno o malo, otra vez. Puede ser que usted estuvo en el alcohol, la droga, lo que sea, o en cosas buenas, el trabajo, el estudio, solamente. Yo pienso en la muchachita, esa niña, podría haber dicho, hubo un tiempo en mi vida que estaba sufriendo porque nos invadieron y acabaron con mi familia y mi pueblo. Hubo un tiempo en su vida. Pero ella no diría conocí a Jesús porque sería un anacronismo, pero diría hasta que encontrándome con el Dios del cielo, cambió mi frustración y amargura en paz. ¿Tienes una historia como la mía? ¿Sí? ¿Se puede ser sencillo? ¿Se atreve a hacerlo mentalmente? A ver, hubo un tiempo en mi vida y piense, ¿ya pensó? Pero conocí a Jesús y decidí seguirle. Ahora Él es. ¿Qué es? Ponga ahí, ¿qué es? Y por último, ¿tienes una historia como la mía? Entonces, cuando alguien le pregunta alguna vez, está caminando, ¿usted es cristiano? Usted le dice, bueno, hubo un tiempo en mi vida. Sí, lo puede hacer, sencillo. Ahora, no lo digo que lo haga así de paporreta, ¿cierto? Lo escribe, lo memoriza y cada vez que alguien le pregunta, ¿usted es cristiano? Sí, hubo un tiempo en mi vida que... Hágalo de corazón, usted lo escribe para poder articular mejor las ideas, pero cuando se lo pregunten, usted de pronto no lo va a decir tal cual lo escribió, porque lo dice del corazón, pero lo explica. ¿Por qué? Porque a veces nos preguntan, nos piden razón de nuestra fe, como dice Pedro, y comenzamos a contar, bueno, es que lo que pasa, que hace muchos años, y hablamos y hablamos y hablamos y la gente ya la perdimos. No, en 15 segundos usted puede responder. Hay personas que a veces llegan a la iglesia y dicen, ¿y usted viene aquí todos los domingos? ¿O todos los sábados? Porque ahora tenemos los sábados. Usted puede contestar, hubo un tiempo en mi vida. Estuvimos en un entrenamiento acerca de esto el viernes y el que nos enseñaba esto nos explicaba y nos decía, enséñenlo a todo el mundo. Una manera sencilla de compartir nuestra fe en 15 segundos, nada más. Hágalo, inténtelo. Usted verá, no, pues yo qué voy a decir eso. Hágalo en la oficina con los que están ahí a su alrededor. Hágalo en la universidad. Hágalo en el colegio. Cuando le digan, ¿usted es cristiano? Como usted ya lo ensayó, dice, "Mira, hubo un tiempo en mi vida". Y diga la verdad. En pocas palabras, hubo un tiempo en mi vida donde yo vivía así. Ahora conocí a Jesús y lo sigo y mi vida es así. ¿Tú tienes una historia como la mía? El otro dirá, sí, no, yo no creo en eso, pero puede interactuar con el otro. ¿Sabe una cosa? Todos debemos tener historias para contar.
esa muchachita tenía una historia para contar. Con esa muchachita, cuando lleguemos al cielo, yo la voy a buscar. Oiga, ¿dónde está esa muchachita que ni el nombre le menciona? Cuénteme más, porque me surge la duda. ¿Qué le pasó con los papás a ella? ¿Qué pasó con Naamán cuando llegó? ¿La premió? Porque ahí solo se ve una sonrisa, es un video, pero ¿qué más? Uno se queda con la inquietud. Oiga, se quedó corta la historia. No sé, pero quiero decirle algo. Hay mucha gente hoy en Colombia, en Bogotá, alrededor de nosotros, que sufre como Naamán estaba sufriendo. Y que se estaba de pronto escondiendo detrás de su poder, su fama y su riqueza. Hay mucha gente como Naamán sufriendo alrededor nuestro. El reto y el desafío para nosotros es que podamos ser de pequeña influencia, diciéndole a la gente que en Jesús hay esperanza. Y una manera sencilla es esto. Yo sé que usted puede reírse y jugar. Sale de aquí, oiga, hubo un tiempo en mi vida, ¿tiene una historia como la mía? Ríase todo lo que quiera, ojalá lo haga. Y cuando escuche que alguien lo está haciendo, no diga, no, ore más bien, que usa, Señor, a este mugroso que está contando su historia. Una historia para contar con el Señor Jesús. No hay vida lejos de Jesús. Los muchachos andan perdidos en un montón de cosas. La juventud se está perdiendo, los hogares se están acabando. Perdónenme, pero nosotros tenemos algo que decirles. La gente se aleja de Jesús muchas veces por los cristianos, porque son aburridos, hartos, perdónenme la expresión, mamones, ¿sí? Yo no quería, por eso le he contado varias veces, saber nada de iglesia ni de pastores, porque los pastores me caían gordos. El Señor me castigó y me hizo pastor, pero no quiero ser como esos pastores que conocí. Quiero ser diferente porque quiero vivir como Jesús me enseña, enamorado del Señor, y que transmitamos a Jesús a la gente, decirle en el Señor hay esperanza. ¿Y por qué les digo a veces que no me gusta que me digan pastor? Porque el prototipo de pastor espanta a las personas. Prefiero serlo. Por eso les digo una y otra vez, prefiero que tengamos apariencia de paganos, pero profundamente espirituales, a tener apariencia de piedad y ser un impío por dentro. ¿Sí me explico? ¿Qué llevamos por dentro? Esa muchachita por dentro debería tener amargura y dolor, pero esa muchachita creo que vivió, además del quebranto, la restauración. De otra manera no hubiera sido capaz de decirle eso a quien tanto daño le causó. Qué historia de perdón, de amor y de esperanza. ¿Queremos ser usados por el Señor como fue esa muchachita desconocida? ¿Quiere usted ser usado por el Señor para llevar esperanza a otras personas y otras familias? ¿Queremos? Pongámonos en las manos del Señor. Acompáñeme a orar. Señor, vivimos en un mundo que sufre, una sociedad caída, quebrada. Señor, las noticias cada vez más terribles unas de otras, Señor. Vivimos una sociedad de desconfianza, de mentira, de maldad, de agresividad. Señor, queremos suplicarte que tú nos uses para que tu evangelio corra. Tú moriste en la cruz del Calvario para dar esperanza, para que los corazones soberbios y arrogantes se humillen y te digan, Señor, te necesito. Señor, en la historia de la salvación tú has usado personas sencillas como esta muchachita. Y en este tiempo, Señor, ante grandes problemas que tiene el país y ante los cuales nos sentimos incapaces, Señor, te pedimos que nos uses donde tú nos has puesto, en ese vecindario, en esa familia, en esa oficina, en ese salón de clase, para de una manera diferente, Señor, como tú eres, poder decirles en Jesús hay esperanza. Señor, permítenos restaurar ese testimonio que a veces como iglesia y como cristianos hemos dado ante la sociedad y decirles que en ti hay realmente el propósito para vivir, que no hay vida fuera de ti, que contigo, Señor, las cosas son distintas. Como tú mismo lo dijiste, separados de mí, nada pueden hacer. Por eso no queremos nunca separarnos de ti. Queremos que más personas puedan bautizarse como lo vimos hoy. Que más jóvenes como vimos hoy puedan pasar por esas aguas del bautismo. Y Señor, tú puedas usarlos como usaste a esa muchachita
para ser de influencia donde tú los pongas. Usa a cada hombre, cada mujer, cada anciano, cada niño en esta comunidad. Úsanos, Señor. Jesús, te adoramos, te exaltamos. Tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey. Te adoramos y oramos por Colombia una tarde como hoy y la ponemos en tus manos. Úsanos, Señor, para llevar esperanza. En este mes que hablamos de misiones, queremos, Señor, recordar que tú eres aquella poderosa influencia a través de cada uno para llevar vida, la vida que solo tú puedes dar. Yo les pido que sigamos orando, por favor. Yo les pido que sigan en oración un momento. Aproveche para orar en esos instantes y dígale al Señor: Señor, úsame donde tú me has puesto para llevar esperanza. Yo les pido que hagamos de este momento un momento de encuentro con el Señor, de desafío. Y quiero, mientras oramos y le pedimos al Señor esto, si usted no ha tenido un encuentro con el Señor Jesús, usted lo puede hacer ahora. Así como parecía ridículo sumergirse en un río, puede parecer ridículo que con una sencilla oración usted pueda pasar de muerte a vida. Pero esa sencilla oración debe ser con fe, con confianza, con arrepentimiento. Si usted quiere orar, usted puede hacerlo ahora. Si usted nunca lo ha hecho, usted diga en el silencio de su corazón, allí dígale: Señor, perdóname, restaura mi vida, me pongo en tus manos. Si usted está orando así por primera vez, si usted quiere que Dios toque su vida, restaure su vida, quiero ayudarle, quiero orar por usted. Lo que le pido es solo levante su mano un momentico. Quiero poder verle y orar por usted. Que el Señor los bendiga. El Señor les bendiga. ¿Hay alguien más que está orando por primera vez, que está orando así? Que el Señor los bendiga. El Señor les bendiga. Si es la primera vez que usted ora así, que el Señor te bendiga. Señor, yo te ruego por estas personas que levantaron la mano. Te pido que tú pongas, Señor, tu mano de bendición, de gracia, de misericordia, y tú obres en la vida de cada uno de ellos, Señor. Así como obraste en la vida de Naamán de manera milagrosa, obra también en estas vidas, Señor, porque tu poder no ha cambiado. Tú sigues siendo el mismo Señor todopoderoso, y queremos, Señor, ver tu gloria en estas personas. Señor, úsanos a todos, Señor, en un tiempo difícil como el que vivimos en nuestro país, para ver más familias restauradas por tu palabra, por tu poder. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén. Yo les pido que nos pongamos de pie, por favor. Vamos a entonar este canto al Señor. Si usted oró por primera vez, los que levantaron la mano y otros que de pronto no lo hicieron, déjenos orar por usted. Al finalizar, le pido, vengan aquí un momentico adelante. Queremos orar por usted y ayudarle a caminar con Jesús en la vida.